Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. Este capítulo va a ser bastante largo, ya que vamos a realizar todo lo que tengamos que hacer con esta ventana de consultas SQL, que por el momento simplemente es una ventana secundaria de estilo top level. Ya os aviso, si no tenéis mucho tiempo para realizar este capítulo con calma, os recomiendo que esperéis a algún momento donde tengáis varias horas, ya que seguramente tendréis que parar el vídeo, ir haciendo pruebas y demás. Os facilito como siempre en mi sitio web teniendo toda la explicación escrita, parte por parte, todo el código, para que podáis entenderlo todo mucho mejor. Pero este va a ser un capítulo que se complica bastante más, así que os pido que lo hagáis con calma. Los componentes de la ventana van a ser los siguientes. Por un lado tendremos evidentemente la ventana, después un marco principal que va a contener toda la estructura de elementos, dos botones, uno para enviar la consulta y otro para borrar las consultas ya hechas, un campo de entrada, un entry, para introducir la consulta, un cuadro de texto donde ir mostrando todas las consultas, una etiqueta donde ir mostrando información de los resultados de la consulta, el icono y un título en la barra de título, que el icono no lo vamos a tocar, vamos a dejar el que viene con Custom Tkinter, y finalmente una alerta para errores estilo Message Box. Este es el resumen general de lo que haremos en este capítulo. Va a ser una ventana que aparentemente será sencillita, pero ya verás que el código empieza a ser bastante más complejo que lo que hemos realizado hasta ahora. Y además aprovecharé para enseñaros unas cuantas cosas nuevas. Este es el código inicial de la ventana secundaria de consultas. Simplemente tenemos la instanciación de tipo top level, en este caso de Custom Tkinter, y un título. Nos vamos a ir al archivo app.py y vamos a realizar una limpieza. Este archivo va a quedar con solo dos líneas. Quiero sencillamente tener la interfaz gráfica importada y el objeto login. Con esto el programa y todas las ventanas tienen que funcionar, ya que este archivo principal es simplemente para lanzar la aplicación. Después el objeto de login se encargará de tomar todos los caminos que sean necesarios. Así pues, esto fuera. Esto también. Lo siguiente, nos vamos a ir al archivo de interfaz gráfica de nuevo. Vamos arriba del todo. Esta importación de aquí la vamos a cambiar por la importación de toda la biblioteca basedatos.py, con el alias sqlbd, como la teníamos en app.py. Con esta importación instanciábamos un objeto, para poder utilizar todo el código de este archivo. Lo podemos colocar por aquí. Gracias a este objeto podremos manejar toda la lógica del programa dentro de la interfaz, de manera muy sencilla, simplemente llamando a métodos de este objeto base datos. Al borrar la importación anterior verás que por aquí te sale un error. Acceso BD, que es lo que estábamos utilizando, el diccionario, con las credenciales. Pues solo tienes que poner el alias de la importación, sqlbd, o el nombre que le hayas dado, .accesoBD. Y aquí, como expliqué en el capítulo anterior, tengo la expresión invertida, para que me deje entrar simplemente pulsando el botón entrar, para poder hacer pruebas más rápido. Vamos a probar por el momento si nos está funcionando o si nos falta añadir alguna cosa. Bien, ahí tenemos la ventana de login, por esa expresión invertida puedo entrar así, y consulta SQL. Bien, parece que todo está correcto. Lo siguiente que quiero hacer es añadir una tupla con un valor de fuente para poder aplicarlo a cada widget que desee. Nos vamos a ir aquí y en la zona de arriba, donde tenemos todas las configuraciones generales del programa, pondremos otra sección más por aquí, que será la de fuentes. Así podemos configurar varias fuentes para ir utilizando durante el programa. En este caso utilizaré la fuente que utiliza Custom Tkinter por defecto y luego para el entry donde escribimos las consultas SQL voy a utilizar esta. Fuente Railway
A continuación, el segundo valor es el tamaño de la fuente. Y adicionalmente podemos ponerlo en negrita. Voy a utilizar una constante de tkinter llamada bold. Puesto que no estoy utilizando mucho de tkinter, no voy a importarlo todo. Pues me voy aquí y pondré lo siguiente. From tkinter.font, que es donde está esta constante, import bold. Y si quieres le puedes poner un alias. Pero bueno, en principio lo dejo así. Ahora sí, ya lo tenemos todo listo para empezar a crear la nueva ventana de consultas. Si quieres trabajar mejor, puedes ir ocultando cada una de las clases que no estés utilizando. En este caso necesitamos la clase funciones programa. Pues puedes ocultar login y puedes ocultar esta de aquí, ventana opciones. Así te centras en donde tienes que trabajar. Y si tienes el mapa habilitado aquí, pues verás más o menos dónde están las cosas para ir desplazándote. Lo siguiente que añadimos es este marco. Este marco aparecerá en la ventana. ¿En qué ventana? Pues esta de aquí, la ventana de consultas. Lo especificamos en esta línea. Después le doy unos márgenes en X e Y del marco frente a la ventana, para que no quede muy pegado, ya que si lo dejamos muy pegado no queda muy bien. Lo siguiente que añadiremos debajo es un entry. Este entry va a ser el que nos servirá para poder escribir las consultas y luego enviarlas. El entry está posicionado en el marco de la ventana con un ancho de 300 píxeles. La fuente que utiliza es fuente widgets, la que he configurado, la Railway de 16 en negrita. Gracias a este método podemos configurar ciertos widgets. Escribimos configure y ahí podemos modificar diferentes cosas. Irás viendo algunas de ellas en este capítulo. Por ejemplo, la fuente. Finalmente posiciono esta entrada de texto en el grid, en la primera columna, primera fila, 00. El siguiente paso es crear un método que utilice la lógica del método consulta, este que creamos hace ya bastantes capítulos. Es un método sencillo, pero tenemos que hacer que ese entry sea capaz de ejecutarlo y utilizarlo. Así que no es sencillo. Pero bueno, vamos a ir con calma e irás viendo cómo hacerlo. Este método lo vamos a colocar aquí, en la misma ventana. Lo primero que hace este método procesar datos es obtener el valor que le escribe el usuario en el entry. Después almacena el resultado de la llamada consulta del objeto base datos con lo que le haya puesto el usuario en el entry. Pues ponemos la instrucción para mostrar bases de datos, por ejemplo, aquí. Le damos al botón de enviar y aquí realiza una llamada al método consulta de base de datos con esa instrucción que hemos escrito aquí. Y la almacena en la variable resultado. El resultado de ese fetch all que utiliza consulta, que se ha almacenado aquí, lo iteramos con este bucle. Y las siguientes líneas todavía no tienen mucho sentido, puesto que estamos mencionando un widget que todavía no se ha creado. Este lo vamos a crear más abajo. Va a ser un widget de tipo text en tkinter o de tipo textbox en custom tkinter. Y ahí se posicionarán todos los resultados. Lo siguiente que quiero poner aquí es un botón, el botón de envío. Y este va a quedar fuera del método procesar datos. ¿Para qué sirve este botón? Pues va a ser el botón que envíe la consulta. ¿Cómo? Pues bien, con este command lo que hace es llamar al método procesar datos. Y este método procesar datos lo que hace es llamar al método consulta. Y así con un simple botón podemos ir realizando varias llamadas a funciones o métodos. El botón se va a posicionar a la derecha del entry, con este column 1, fila 0, columna 1. Hacer una consulta está muy bien, pero luego vas a querer borrarla para hacer otra. Entonces necesitas un botón que despeje la pantalla, que quite la consulta anterior que se haya mostrado con este bucle de aquí. Pues vamos a añadir un botón para borrar. ¿Este botón dónde se posiciona? Pues al lado del de enviar, a su derecha. Y ejecuta un método llamado limpiar texto,
que tampoco hemos creado. Lo tenemos que crear a continuación. Pero primero vamos a añadir el widget de caja de texto. Este widget, como he mencionado, en Tkinter se llama Text, con la T en mayúscula. En Custom Tkinter le han querido dar un nombre más descriptivo, Text Box, que es precisamente el que vamos a utilizar en este capítulo. Pues lo puedes colocar aquí, debajo de los botones. Tenemos ese CTK Text Box, con esta T en mayúscula, se posiciona dentro del marco y tiene un ancho de 600 por un alto de 300. Tiene que ser lo suficientemente grande para que nuestros datos se visualicen bastante bien. Este textbox de Custom Tkinter trae una pequeña sorpresa, que verás a continuación. Algo que no tiene el widget text de Tkinter por defecto. Vamos a añadir este método, limpiar texto. Lo colocamos a esta altura y en principio ya tendríamos todo. Tenemos que hacer evidentemente ciertas modificaciones. El método delete del widget text o textbox se utiliza para eliminar el texto que contenga. Los argumentos 1.0 y end especifican el rango de texto que se va a eliminar. 1.0 significa que se debe comenzar a eliminar desde la primera línea, línea 1, y desde la primera columna, columna 0. Es un poco raro, sí, pero bueno, las filas se cuentan desde el 1 y las columnas desde el 0. Por lo tanto, si quieres eliminar todo el texto desde el principio de un text box, lo harás de esta manera. ¿Y hasta dónde quieres ir? Pues hasta el final, utilizamos ese end, cosa que ya está explicada. En resumen, cuando llamemos a esta función va a borrar todo el contenido del widget llamado texto, que es este de aquí. Vamos a probar de ejecutar esto a ver cómo lo tenemos. Bien, ya empezamos a ver ciertos resultados, pero la colocación es muy mala. Aquí tenemos los botones muy juntos, que queda mal, están desplazados a la derecha, aquí tenemos un hueco, sin venir a cuento, y lo que pretendo hacer es colocar estos botones aquí, el entry por aquí, y que quede todo en este espacio, en el espacio del text box. Este tipo de widget nos permite escribir en él. Es otra de las funciones que tiene, aparte de presentar texto. Con el bucle for estamos escribiendo realmente, pero no escribimos con el teclado. Hacemos que nuestro programa escriba. Por eso se visualiza el texto aquí. Por aquí vendremos, le pondremos la instrucción SQL, que como puedes ver tiene una fuente diferente, y le daremos al botón de enviar. Si le damos a borrar, debería borrar todo, como has visto. Por mucha línea que tengamos, lo borra todo. Para entender por qué ocurre esta colocación de aquí, hay que fijarse en el grid. El entry lo tenemos en la columna 0, fila 0. El text box lo tenemos en la misma columna, en la 0, pero en la fila 1. Por eso sale debajo. Sin embargo, los dos botones están en la misma fila que el entry. Columna 1 y columna 2. ¿Qué pasa? Que el text box es muy grande y está ocupando su columna 0. Entonces desplaza la 1 y 2 más para la derecha. Y por lo tanto, para poder poner el botón de enviar y borrar centrado, debería estar todo en la columna 0, que es realmente donde queremos. Eso no se puede hacer, así que vamos a utilizar un atributo nuevo, columnSpan, que va a hacer que ciertos widgets, a los que se lo ponemos, ocupen un mayor número de columnas. Es decir, vamos a hacer que este widget de aquí ocupe las columnas 0, 1 y 2. Con lo que estos dos botones ya no se tendrán que desplazar tanto. Ahora verás el resultado. Nos dirigimos al widget de texto a la parte del grid. Aparece en la columna 0 y aquí le vamos a poner este nuevo atributo. columnSpan, con un valor de 2. Si le pongo este valor de 2, significa que va a ocupar dos columnas. ¿Cuáles? La 0, donde lo hemos posicionado, y la 1, en su fila 1. En este caso ya el botón, fíjate que la columna 1 ya queda por encima de la caja de texto, porque este widget está ocupando las columnas 0 y 1.
Pues ya está, entonces para que ocupe otra columna más hay que ponerle un column span de 3 columnas, 0, 1 y 2. Y ahora sí, esto ya parece otra cosa. El resultado está bien, pero queda el widget de texto un poco más pequeño que el conjunto de elementos de arriba. Si te fijas, en la izquierda y en la derecha, falta ahí un poquito para ocupar todo el espacio. Esto se soluciona añadiéndole un poco más de ancho. Lo tenemos en 600 de ancho, pues le vamos a poner, por ejemplo, 610. Y ahora sí, el resultado es bastante más acertado. Ha llegado la hora de la verdad. Hay que probar el botón de envío con una consulta, a ver si funciona. Pondremos algo sencillo como un show databases. El punto y coma lo puedes poner o no, da lo mismo. Aquí no nos sale nada, nos vamos a la consola y veremos un type error. Nos está devolviendo un tipo known, y por lo tanto este known es un valor que no podemos iterar. Algo está fallando. ¿Dónde? En la llamada al método procesar datos. Como tenemos tanto código por detrás, el problema no es muy sencillo de solucionar, que se diga, porque realmente el problema no lo está produciendo esta llamada. Este método funciona bien, en teoría, pero depende de la llamada de otro método. Y ahí tenemos el problema. Al llamar al método de consulta, por algún motivo nos devuelve un tipo known type, y eso es lo que se almacena en resultado. Por lo que el resultado no puede ser iterado con este bucle. Lo que tenemos que hacer es modificar el método de consultas del archivo basedatos.py para adaptarlo a la interfaz gráfica, ya que es un método que está diseñado para funcionar solo en consola. Si te fijas, el fetchAll está dentro de un print. Claro, esto no nos sirve para nada, ya que el print es para visualizar, sacar datos en la consola, pero no podemos hacer nada con ellos. Entonces vamos a poner esto. Almacenamos en una variable llamada resultado el resultado de la llamada a esto, de esta consulta. ¿Quiere decir que así va a funcionar? No, vamos a probar. Nos sigue dando un known type. Lo siguiente que tenemos que modificar es el método conexión, ya que consulta está decorado con este método. Tenemos que hacer que este método, que es el que envuelve al método de consultas, devuelva, con un return, el valor que tiene esa variable resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí, dentro del decorador, de la función interna, vamos a poner return self.resultado. Y así, cuando llamemos al método decorado, pues nos devolverá esto para poder utilizar en nuestra interfaz gráfica. Es complicado, por eso os he avisado al principio del capítulo, que ya el tema se va complicando bastante, ya que tenemos muchas cosas dependientes de otras. Y ahora sí, nos devuelve correctamente la información. ¿Cómo funciona? Pues el decorador devuelve con ese return el valor de la variable resultado que tenemos en el otro archivo, lo almacenamos aquí, en esta otra variable resultado, que no es la misma, puesto que está en otro archivo, diferentes espacios de nombres, y la podemos ya iterar perfectamente con el bucle. Y ahora os voy a enseñar la pequeña sorpresa que tiene el widget TextBox, que no tiene el widget Text de Tkinter. Se trata de un scroll automático. Vamos a hacer una consulta grande para que salgan más resultados y no quepan en esta caja. Aquí nos ha devuelto los 4079 registros que tiene esta tabla y como puedes ver, en el caso de que sea necesario se genera este scroll, el cual podemos mover así, presionándolo, o lo podemos mover con la rueda del mouse. Si el resultado es pequeño, este scroll desaparece, ¿ves? En este caso no hay nada, pues no hay scroll. Aquí cabe y ya no hay scroll.
En Tkinter funciona la rueda del mouse y podemos ir bajando en ese widget text, pero no nos sale automáticamente un scroll. Esta ventana puede mejorar todavía más. Vamos a añadir una etiqueta abajo del todo que nos diga cuántos registros ha devuelto la consulta. Puede parecer que esto va a ser quizás lo más complicado del capítulo, pero ya te digo que no. Pues lo podemos colocar debajo del widget de texto. Aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Una variable contador de registros que almacena una etiqueta en el marco con un texto predefinido, registros devueltos 0. Ese va a ser el valor que va a salir inicialmente en esta etiqueta. La etiqueta la mostramos en grid, en la fila 2, columna 0. Y que ocupe también un column span de 3, es decir, 3 columnas. Así va a salir centrado frente al resto de elementos, como texto, con unos pequeños márgenes para que no salga todo muy pegado. Y esta es la pequeña etiqueta que sale. De momento, evidentemente no va a calcular nada. Todavía tenemos que añadirle un poquito de lógica. ¿Dónde le añadimos esta lógica? Pues donde se procesa el resultado de la consulta, que es en procesar datos. Aquí le añadiremos lo siguiente, fuera del for. Una variable número registros que va a calcular la longitud de resultado, esta variable de aquí. Y después, gracias al configure, otra vez, que lo podemos utilizar también en label, le modificamos el atributo texto que ya tiene. Inicialmente tiene registros devueltos 0. Y después, en número registros se va a calcular la longitud del resultado, con lo que tendremos aquí un valor numérico. ¿Cuál? Pues el total de filas que haya devuelto la consulta. Y aquí saldrá registros devueltos y el número almacenado aquí. Por si no lo recuerdas, fetchAll, que es el método que utiliza consulta, devuelve una lista con tuplas, y cada una de esas tuplas pues tiene la información de cada fila. Entonces solo tenemos que utilizar len para contar la longitud de tuplas que tiene la lista. Y por eso obtenemos ese número. Si hay 4079 registros en la consulta, pues la lista de fetchAll tiene 4079 tuplas. Y eso es lo que cuenta len. Que no te confunda el número de posición del índice con el número total de elementos, que es lo que cuenta len. Len no cuenta desde el 0, como el índice, sino que cuenta el primer elemento 1, y así hasta llegar a 4079, en el ejemplo. Y aquí, perdón, no es contador. Es contador registros, que es el nombre que le he dado aquí, en el widget label. Vamos a probar si funciona. Empecemos con una consulta sencillita. A ver si lo cuenta todo. Ahora mismo sale 0, le doy a enviar. Bien, me dice 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora probemos con algo más grande. Bien, no tiene ningún problema en contar los registros que sea. Podemos añadirle más mejoras, siempre se pueden añadir cosas. Por ejemplo, este valor de registros devueltos, inicialmente, no me gusta. En algún momento puede ser que hagas una consulta y que dé 0 registros de resultado. Eso es perfectamente válido. Pero cuando el usuario todavía no ha hecho ninguna consulta, sacarle ahí registros devueltos 0, pues puede ser quizás un poco confuso o estar de más. Vamos a modificar esta frase inicial para que salga algo como introduzca un registro o esperando un registro o cualquier otra cosa que se te ocurra. Si te digo que te pares a pensar y me digas cómo puedes hacer para que esta etiqueta cambie de valor, quizás me digas como hicimos en el capítulo anterior con destroy, destruir la etiqueta y que en el momento de hacer una consulta pues salga otra etiqueta. Si te has fijado bien, aquí lo hemos hecho hoy diferente, no como en el otro capítulo.
Aquí reemplazamos el valor de la etiqueta sin eliminarla con este configure. Si no necesitamos realizar grandes cambios en el widget, no hace falta que eliminemos la etiqueta, ya que esto quita todos los recursos asociados al widget, el destroy. Pero si utilizamos un configure, seguimos teniendo el mismo widget, no se tiene que eliminar y luego crear de nuevo, y sencillamente tiene que hacer una variación de este atributo, por ejemplo, o el que cambiemos. Es una operación más ligera, y si quieres tener un programa más óptimo, pues es una buena opción. Por lo tanto, podemos ir a mejorar el login, donde tenemos esos destroys. Por aquí está, tenemos dos. En lugar de estos destroy, pues vamos a poner aquí un configure. Si el login es incorrecto, pues aquí pondremos un configure para que modifique la etiqueta por usuario o contraseña incorrectos, en lugar de destruirla y tenerla que crear de nuevo. Por aquí tenemos el valor inicial. En el caso de que se equivoque la primera vez, con el usuario o la contraseña, no entrará aquí porque no habrá ninguna etiqueta infologin creada, inicialmente no sale ninguna en la ventana de login, y se creará con normalidad, no entrará en este if. Después, si se ha equivocado cuando ya está la etiqueta creada, pues sencillamente entrará este if y modificará con el configure la etiqueta. Por lo tanto, para que no vuelva a crearla, deberíamos poner aquí esto en un else. Después nos vamos aquí, quitamos este destroy, le ponemos el configure y aquí lo mismo. Else. Este destroy fuera. Y este comentario se puede poner por aquí. Aquí vamos a dejar la expresión bien, luego la cambiamos. Para probar si funciona. Que me equivoco de primeras en el login. Usuario contraseña incorrectos. Por mucho que le dé, no se está creando de nuevo ni nada. Simplemente se está cambiando el valor de texto. Es una operación más ligera. ¿Que ponemos bien el usuario? En teoría no lo veríamos, pero he eliminado el destroy para que no elimine esta ventana de login, para que lo veas. O la root espere unos instantes. Y abre tantas ventanas como queramos. Si me equivoco, en cualquier caso va bien. Bien, vamos a dejar esto como estaba. Invertimos la expresión para poder ir haciendo pruebas bien. Y hay que poner el destroy de la ventana, que ese sí que es importante. Punto destroy. Bien, probemos. Ahora me dejará entrar. La elimina y sale esta. Ya está. Este pequeño detalle os lo voy contando para que podáis ir aprendiendo a optimizar las cosas. Seguramente si no os hubiese puesto el ejemplo anterior y luego este, aunque es más lento porque tienes que aprender dos cosas, pero puedes apreciar mejor el motivo. Ya que si te digo, no, poner un configure es mejor que destroy, y ya está. De esa manera seguramente se te olvidará bastante rápido. Y en algún momento verás algún código con un destroy y lo utilizarás sin más, sin preguntarte. En este caso, ¿es mejor utilizar destroy porque se realizan muchos cambios sobre el widget o voy a utilizar un configure? Pues ten eso en cuenta. Vale, vamos al tema principal, donde estábamos, que me he desviado un poquito del tema. El valor inicial de la etiqueta aparece por aquí, en la creación. En este caso pondré esperando una instrucción. Esto solo va a salir hasta que el usuario realice la primera consulta. Después se reemplazará con este configure por el número de registros que sea. Esperando una instrucción
le ponemos lo que sea y luego ya se cambia. Perfecto. Aquí puedes ver cómo se abre la conexión con el servidor. Todo esto ignóralo. Te daré un pequeño contexto sobre esto al final del capítulo. He podido averiguar algo de información y lo que te interesa es esto. Aquí nos sale, esta es la salida de la instrucción que has introducido. Lo tenemos que limpiar este mensaje, ya que no nos sirve ya. No estamos utilizando esto en consola. Lo podemos dejar si seguimos haciendo pruebas en la consola, por supuesto. Pero cuando finalicemos de escribir el programa, se puede retirar. Lo importante es que abre la conexión y luego la cierra. Después de cada consulta. Se abrió la conexión y se cerró. Entonces el decorador está funcionando bien, todo está funcionando en armonía. Que es una de las cosas que más satisfacción crea en programación. Cuando todo empieza a encajar como uno quiere. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que pensar en muchas cosas. Hay que ir siempre 3 pasos por delante. Y si puedes 4, mejor. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente cualquier usuario es susceptible de cometer fallos y los va a cometer. Entonces tenemos que estar al tanto de qué cosas pueden salir mal y adelantarnos para que el usuario no tenga una experiencia penosa. ¿Dónde se pueden cometer errores? Pues tan fácil como venir aquí, no escribir nada y darle a enviar. Vaya, ha salido algo. Un error por atributo. Base de datos no tiene el objeto resultado. En este caso, el usuario no se enteraría de nada. Estaría generando errores de fondo, pero bueno, no ha salido ningún error por aquí. En este caso podríamos manejarlo y decirle, has introducido una consulta vacía, por favor escribe algo, con un message box. Lo primero antes de empezar a pensar en lo que vamos a poner en la solución es averiguar dónde está el problema, dónde ocurre este error. Como puedes ver, en programas más complejos nos salen diversos errores en diferentes líneas, en diferentes archivos, y esto se puede volver una auténtica locura. Hay que tomárselo con calma, eso te digo. Si no consigues encontrar el problema, descansa, vete a dormir y al día siguiente miras de solucionarlo. La mayoría de problemas gordos que no podía solucionar los he solucionado despejándome, dando un paseo, yéndome a dormir o haciendo cualquier cosa que no sea pensar en el problema. Lo que vamos a hacer es meter un try except para contemplar el error por atributo de procesar datos, que está ocurriendo en este caso por aquí. Vamos aquí, lo voy a copiar y pegar porque esto ya se está alargando mucho. Y el código, bueno, no ha cambiado mucho. Tenemos ese try except dedicado al error attribute error. En el try hace exactamente lo mismo que le habíamos puesto antes de poner estos bloques. Y sencillamente se ha añadido esto. Un configure que avisa al usuario en la etiqueta contador registros de que ha ocurrido un error en la consulta SQL. Podríamos mirar de contemplar si la consulta está vacía, que le saque ese message box. Sí, pero esto ya es complicarse un poco más. Y el capítulo está quedando muy denso. Así que vamos a mostrar ese error genérico para cuando ocurra cualquier error de tipo atributo y ya está. Si quieres complicarte y hacerlo con ese message box, lo puedes hacer perfectamente. Sencillamente tienes que pararte a pensar cómo hacerlo. Pero te recomiendo, por supuesto, que te centres en lo que estamos haciendo. Ya después, cuando lo hayas entendido todo y te haya salido todo perfecto, ya empiezas a inventar lo que quieras. Esperando una instrucción, le damos a enviar. En este caso nos sale otro error por aquí. Pero bueno, ya hemos manejado que al usuario le salga el error. Hay un error, ha enviado una consulta vacía. ¿Que pone cualquier otra cosa? Sigue produciendo ese error. ¿Que ponemos una consulta? ¿Vale? Que está bien. En este caso se borra esa etiqueta, se pone el número de registros, pero luego, si nos equivocamos, nos sale automáticamente, se nos apila de nuevo la consulta anterior. Ahora veremos por qué ocurre esto. Pero antes vamos a hacer un pequeño descanso para que aprendas una cosa nueva de Custom Tkinter que necesitarás para aplicar a continuación a esta ventana. Y digo descanso por decir algo. Pues bien, para el error que sale por aquí en esa etiqueta, estaría bien tener una ventanita, estilo message box con la cruz, que le avise claramente al usuario
de que se ha equivocado. Quedaría mejor que esa etiqueta y mucho más visible. La etiqueta la podemos dejar perfectamente, no molesta. Pues en principio Custom Tkinter no tiene MessageBox. Vaya. Y utilizar los de Tkinter pues nos puede romper completamente la estética de la aplicación. Así que me he puesto a buscar y he encontrado una pequeña biblioteca basada en Custom Tkinter, pero la biblioteca está dedicada a los MessageBox para Custom Tkinter. Os dejo el enlace al GitHub de este proyecto. Para instalarlo vamos a abrir una terminal y ponemos pip install ctk MessageBox. En mi caso ya lo tengo, requerimiento ya satisfecho, pero en el tuyo debería salir un proceso de descarga e instalación. Si te sale algo como successfully, quiere decir que ya lo tienes ok. Para importar esto nos vamos a ir a la interfaz gráfica, que vamos a tener aquí ya un montón de importaciones, y lo pondremos por aquí. Por ejemplo, debajo de Custom Tkinter. From ctk MessageBox, ahora ya nos sale esto. Import ctk MessageBox. Lo dejaré sin alias para que se vea muy claro de dónde sale lo que utilizamos con esta biblioteca, ya que no es muy común. Es una biblioteca no oficial de una biblioteca no oficial. Así pues, cualquiera que edite nuestro programa más adelante, pues si le ponemos as ctmb, dirá ¿qué es esto? Pues ya está, dejamos ctk MessageBox y verá que es algún tipo de biblioteca. Esta nueva ventanita la vamos a crear en el except de procesar datos. Ahí tenemos lo de la etiqueta y también le añadimos este pequeño MessageBox. ctk MessageBox, que es como llamamos a la importación. Y aquí te debes fijar en los argumentos. El atributo title con un valor de error. Este va a ser el título de la ventanita. Después en message ponemos el mensaje que queremos mostrar en la ventana. Y icon se corresponde a una serie de iconos. Creo que en total tiene 5 iconos diferentes esta biblioteca. El de cancel es una cruz en rojo. Así que aquí tienes que poner un valor válido de los 5. Míratelo en el GitHub que te he puesto en la descripción. Veamos qué ocurre. Nos vamos ahí, le damos a enviar y ahí lo tenemos. Hay un error en tu consulta SQL. Por favor, revísela. Tenemos este botón que cierra y luego este OK. Pero todo, como puedes ver, con diseños más de Custom Tkinter. Si cambiamos el modo de color de oscuro a claro, a ver cómo sale eso. Tenemos ahí el diseño también claro. Cosa que por supuesto con Tkinter solo no tendríamos. Tendríamos que trabajar bastante más. El problema que tenemos ahora está en un funcionamiento inesperado de los errores del programa. El comportamiento de apilamiento que te he comentado hace un momento, este que ocurre aquí, que se van apilando, aunque nos equivoquemos después de realizar una consulta buena, es por culpa de esto que estamos viendo por aquí. Ocurrió un error, revisa la instrucción SQL. ¿De dónde sale este mensaje de error? Pues lo tenemos por aquí, en el método consulta. Este método tiene su propio try except. Nos interesa manejar los errores de este método desde la propia interfaz gráfica, ya que aquí nos está interfiriendo. Está saliendo este except y por lo tanto hace que las cosas no salgan como esperamos. Así que vamos a borrar esto. Esto lo voy a quitar, ya no lo quiero para nada. Y este try. Con lo que tenemos un método pelado que tiene solo 2 líneas. Vamos a probar de producir este mismo error. Vale, consulta correcta, no hay ningún error por aquí. Nos equivocamos y otro error más. Ocurrió un error en la llamada. El error que está produciendo es un error en el servidor MySQL, al pasarle una instrucción incorrecta. Y en nuestro programa Python estamos teniendo el error manejado por el decorador de conexión, que también está interfiriendo, ya que tiene su try, except y finally. Aquí ya llegamos a un problema bastante gordo
y que podría ser difícil de solucionar, la verdad. Pero no os preocupéis porque estoy aquí para ayudaros en todo lo que pueda. Así que hoy os voy a enseñar otra cosa más nueva. Vais a salir de este capítulo aprendiendo muchas cosas. La palabra reservada de Python llamada rise. Es una palabra clave que se utiliza para generar o lanzar una excepción. Cuando se ejecuta la instrucción raise, el programa detiene su ejecución y busca un bloque except que pueda manejar la excepción generada. Va buscando recurrentemente uno tras otro. Si no encuentra finalmente un bloque except adecuado, el programa termina con un mensaje de error. Entonces lo que quiero hacer con rise en este decorador de conexión es propagar la excepción que está ocurriendo aquí, que está siendo manejada por este except, propagarla y llevarla hasta la interfaz gráfica para poder manejarla bien desde ahí. Ya que si quitamos esto, de aquí, veremos el error real que está sucediendo. En este caso, de primeras nos sale este tipo de error, esto no nos interesa. Pero el peor error que estamos teniendo es el de que se hagan consultas correctas y luego el usuario se equivoque en alguna. Pues aquí tenemos este Programming Error de MySQL Connector que nos dice que tenemos un error en la sintaxis. Claro, mencioné anteriormente que manejar excepciones de MySQL con Python puede ser más complicado que con una excepción propia de Python, que ponemos ahí un except y nos quedamos tan tranquilos. La solución más fácil que podríamos hacer es utilizar este rise para propagar esta excepción y que no sea manejada directamente por el decorador, sino que llegue a propagarse hasta el último paso, que es el de aquí, el de procesar datos, que llama este método. Es complicado, ya lo sé. Pero tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas. Seguramente, a medida que vayamos haciendo más ejemplos, pues irás teniendo más contexto de las cosas. Y sobre todo, es práctica. Seguramente tanto código a muchos de vosotros os abrume. Pero ya os digo, es normal que tengáis dudas, que se os haga una cosa difícil, que penséis que quizás no podéis fabricar cosas nuevas por vuestra cuenta totalmente, pero todo esto se gana con tiempo, práctica y dedicación. En este mundo de la programación no se regala absolutamente nada. Dejamos aquí en conexión el except y vamos a poner except exception as e. Le podemos dar un alias a las excepciones para utilizarlas dentro del código, que puede ser error o lo que quieras. Por aquí, en el print, vamos a poner un formateo de strings y ocurrió un error. Esto por si lo utilizamos en la consola, nada más. Lo que te interesa aquí es esto, la propagación de la excepción. Le decimos sencillamente rise e y cuando ocurra la excepción aquí, pues irá buscando de solucionarla con los diferentes except que tengamos. El último escalón, pues va a ser el de la interfaz gráfica, este de aquí. Y aquí en interfaz gráfica, en lugar de este atributo error, vamos a poner exception, ya que el error no va a ser producido por atributo. Ya hablaremos en otro capítulo con más profundidad sobre el tema de las excepciones. Ya explicaré bien el exception, para qué sirve, por qué no poner except a secas, por qué manejar esto, lo otro y demás. Ya hoy ya tenemos demasiada cosa encima. Por aquí me he dado cuenta que tenía un pequeño fallo. Que tengo esto repetido. Esto hay que quitarlo. Vale, finalmente procesar datos tiene que quedar así. Pausa el vídeo, lo miras o lo copias de mi sitio web. Y el decorador, conexión, quedará así. Vamos a ejecutarlo. Bien, que pongo una instrucción vacía. Me sale, ocurrió un error, que esto está manejado desde el decorador conexión, y me da el siguiente error, que básicamente es que no tiene ningún resultado para utilizar con fetch all, ¿vale? Esto es informativo, lo tenemos en la consola gracias a ese print en el decorador para ir pudiendo ver por qué ocurren los fallos. Así que este mensaje
nos vale y no hace falta quitarlo. Por aquí nos avisa del error, entonces está funcionando correctamente. Que ponemos una consulta válida. En este caso no ocurre ningún error. Fíjate en esto de aquí. Esto es de la consulta anterior. Y si ahora me equivoco, me dice que hay un error en la consulta. Aquí ya no me vuelve a duplicar el resultado. Me dice que ocurrió un error en la consola. Me especifica incluso cuál es el servidor. Esto al usuario realmente no le importa. Pero todo en la interfaz aparece perfectamente. Así que por este lado tenemos ya los errores cubiertos. Vamos a ir terminando ya puliendo pequeños detalles. Otro comportamiento que no me gusta es el del apilamiento de consultas en la caja de resultados. Que le ponemos aquí mostrar bases de datos. Nos salen, perfecto. Ahora si pongo otra instrucción, me aparece apilada debajo. Esto es un comportamiento muy feo y muy molesto para el usuario, ya que en ocasiones se olvidará de darle al botón de borrar, o directamente no querrá darle. Este botón de borrar es para añadir una pequeña funcionalidad, una ayuda al usuario, para hacerle la aplicación más cómoda, más agradable, para que cuando quiera pueda venir y borrarlo todo, dándole a este botón, que no tenga que venir aquí a señalarlo todo y a borrarlo manualmente. Pero si lo dejamos de esta manera, estamos obligando al usuario a que se equivoque y venga siempre a darle al botón de borrar. Y eso seguramente le cause molestias. Hay que tener estas cosas muy en cuenta, ya que pueden estropear un producto final. La solución a esto es muy sencilla. Realmente no nos vamos a romper la mano por escribirla. Nos vamos a ir a interfaz gráfica, en el try, donde se procesan los datos. Vamos a poner lo primero de todo, que borre el contenido del widget de texto. Ponemos self, texto, y utilizamos el delete que hemos utilizado antes, con los argumentos 1.0 hasta el final. Por ejemplo, que ponemos un show. Aquí sale el resultado y lo que ha hecho ha sido, al entrar en el bloque try, es lo primero de todo, por si acaso había algo, borrarlo. Ahora, que el usuario no quiere darle a borrar y simplemente quiere poner otra consulta. Pues en este caso le da a enviar y se borra automáticamente primero la consulta anterior y luego escribe el resultado. ¿Que el usuario, después de poner una consulta válida, se equivoca? En este caso, también se borra el resultado. Seguro que si intentamos buscar más posibles fallos, encontraríamos algunas cosas. Y ya está bien por hoy. Pero no me puedo despedir sin antes arreglar un pequeño comportamiento que tampoco me gusta. Cuando iniciamos la aplicación, le damos a alguna de estas ventanas y automáticamente se pone detrás. Es muy molesto tener luego que hacer clic y poner el foco en la ventana. Pues esto tiene también una solución sencilla. Se trata de utilizar tanto en Tkinter como en Custom Tkinter el método grabSet con la ventana secundaria. Pues nos vamos a la interfaz y aquí, después de su instanciación, podemos colocar un nombre del objeto punto grabSet. Sin nada más. Y aquí vamos a poner lo que es, que luego se nos olvida. Ahora le damos y automáticamente tenemos la ventana con el foco puesto. Ya sé que soy muy pesado, pero tengo otro pequeño detalle que me gustaría mejorar. En el modo claro, por eso te lo he puesto, es más evidente este fallo. Si te fijas, los elementos de aquí arriba aparecen pegados al marco. Es algo que se veía en la interfaz oscura,
pero no se notaba mucho. Nos vamos a la ventana de consultas, al primer widget que encontramos en la fila, que es el entry. Basta con que lo hagamos en este. Y en el grid vamos a establecer ese margen en Y. Le ponemos 10 y esto va a obligar a toda su fila. Es decir, los botones quedarán alineados también. Y ahí tenemos ese pequeño detalle que personalmente me gusta más. Vale, ahora ya saliéndonos del tema, quien quiera dejarlo aquí, lo puede dejar aquí. Voy a hablar primero sobre esto y después te voy a mostrar otros tipos de ventanas MessageBox, para completar un poquito más el capítulo. Este código lo ha escrito el propio creador de Custom Tkinter. Lo encontré en una de las discusiones, es decir, en el foro que tiene GitHub, en el proyecto. Según Tom, el creador, Custom Tkinter no está preparado directamente, como si lo está Tkinter, para trabajar con diferentes ventanas de estilo CTK. Es decir, las principales. Como en Tkinter tenemos TK. Pues aquí nos ha escrito una forma de poder hacer esto sin tener esos errores que aparecen en la consola. ¿Ves? Esta sería la ventana de login, como la que tenemos. Y ahí nos abre otra ventana principal, sin sacar todos esos problemas. Por supuesto, en este capítulo no voy a explicar esto. Os dejaré un enlace a esto para que lo probéis si queréis. Y quienes ya sepáis más Python, pues que lo podáis si queréis implementar en el proyecto. Todavía hay cosas como la herencia de clases por ver, y ya os digo que en este capítulo ya hay suficiente. Pues la biblioteca CTK MessageBox es esta de aquí. Por aquí tenemos, ¿ves? La instalación, por si en algún momento se os olvida y lo queréis añadir a otro proyecto. Y estos serían los estilos. Creo que se puede hacer alguna cosita más, pero en principio esto es lo que tenemos. Es una pequeña biblioteca. Por aquí nos deja un código de ejemplo. Vamos a probarlo. Pues cada uno de estos botones abre una de esas ventanitas para que podamos verlas. Una show info, show error, la que hemos utilizado, warning, que nos da esa opción de volver a intentar, ¿ves? Vuelve a abrirla, o cancel. Y luego ask question, con el yes, no o cancel. Bien, el funcionamiento es muy parecido a MessageBox de Tkinter, solo que ya nos quita el trabajo de tener que adaptar esas ventanas de Tkinter a Custom Tkinter. Nada más que añadir a este capítulo, siento que haya sido tan largo, pero quienes estáis haciendo este curso estáis acostumbrados a capítulos a veces de más de 1 hora. Así que espero que no haya sido un problema para nadie. Como podéis ver, hacer las otras 12 ventanas trae un trabajo enorme. Es mucho tiempo y estaría muy bien, pero hay que seguir aprendiendo cosas nuevas. No podemos estar un montón de días haciendo todas las ventanas. Ya con esto os podéis hacer una idea de cómo se van adaptando métodos lógicos a interfaces gráficas. ¿Es complicado? Sí, bastante. Pero es que ya tenemos un código bastante extenso. En la interfaz gráfica ya tenemos 257 líneas, o 56. En basedatos.py tenemos ya más de 300. Y esto incluso se podría hacer en varios archivos, hacer más complejo todavía, siempre se pueden hacer cosas. Si os quedaron dudas, no os preocupéis, podéis dejarme comentarios para que os guíe un poco, pero es normal que haya cosas que os hayan quedado dudas o que penséis que quizás no las podéis desarrollar por vuestra cuenta. Lo que he dicho antes, esto es práctica, tiempo, experiencia, tomároslo con calma, ese es mi consejo. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo, teniendo en cuenta que ahora mismo, como está el proyecto, pues los capítulos son un poco más difíciles de realizar, me llevan más tiempo. Os voy a sacar las imágenes, no sé si debería, las he sacado en Twitter, sobre cómo era el prototipo que había hecho para este capítulo en Tkinter y el resultado que habéis visto hoy. Como podéis ver ahí, las funcionalidades pues son las mismas, más o menos, pero el resultado en comparación es bastante penoso. Con esto no quiero dejar mal a Tkinter, sí que se pueden hacer cosas muy bonitas, pero también es cierto que yo tengo días con el diseño muy malos y hay otros pues que me salen cosas bien. ¡Hasta la próxima!